Nos envía material bastante lento. Vamos a escucharlo, Carolinos. Entonces escuchemos ese mismo. Hola, buenas noches amigos y seguidores del Mensajero Solitario. En esta ocasión quiero contarles algunas historias que han sucedido en la casa de mis abuelos. La casa de mis abuelos es una casa bastante grande. Está repartida en varias casas porque mis abuelos quisieron dejarla así, a cada quien su parte de la casa. Mis abuelos tuvieron 5 hijos y por lo tanto pues cada hijo tiene su sección. Hasta atrás de la casa había antes una especie de huerta donde mi abuela tenía árboles de limón, tenía árboles de naranja, tenía algunos animales de crianza como eran gallinas, guajolotes, y no me acuerdo qué otros animales, ¿no? Pero acostumbraba ahí a tener una pequeña huerta. Entonces, pues nosotros, bueno, mis primos y yo acostumbrábamos a andar jugando mucho en el patio y a veces nos íbamos a jugar a la huerta, cosa que nunca más volvimos a hacer desde que nos enteramos que la mayoría de los animales que morían los enterraban ahí. Aunado a esto, pues en mi familia ha habido una historia bastante larga de perros. Siempre, desde que yo tenía poquitos meses de vida, tengo fotografías en donde están perritos, ¿no? Ahí a mi lado, acompañándome, posando ahí en la foto. Entonces, pues obviamente los perros, algunos se murieron por viejos, pero me cuentan también que muchos de ellos fueron sacrificados. Y pues donde los enterraban era en la huerta. Entonces pues tú como niño, de repente que te digan que el lugar donde juegas y donde te escondes, ahí abajo hay perritos y hay animales enterrados, pues sí te da bastante miedo. No sé si desde ahí agarramos como que una fuerte repulsión hacia ese lugar. Y ahora hasta la fecha, aunque ya no es una huerta, nos da pánico entrar. O sea, realmente ahorita es una especie de salón de reuniones, donde a veces organizaban comidas y reuniones familiares por cumpleaños y así. Bueno, ahora nos aterra entrar. O sea, desde que estábamos chicos, ya nos daba miedo. Sentíamos así como el ambiente pesado. Oíamos o sentíamos que nos veían, que nos hablaban, y pues ya no quisimos volver a entrar ahí. Y cuando decidíamos jugar, pues lo hacíamos en el patio. Ahí en el patio hay un pasillo que conecta hacia la huerta, y a un costado del pasillo vive una de mis tías, donde está la sala. Entre la sala y el comedor ella tenía unos juegos, los juegos de sus hijos. Tenía un futbolito, tenía un cesto con varios juegos o juguetes, juegos de mesa, etcétera, de mis primos. Entonces, pues también ahí nos pasó algo curioso. Mis primos y yo estábamos jugando a las escondidillas, y en ese momento, cuando nos toca a mi prima y a mí buscarlos, pues nos asomamos hacia el pasillo y vemos que se asoma un niño. Lo curioso de esto es que se asoma de la puerta de la casa de mi tía, donde estaban los juegos de mis primos, pero la puerta estaba cerrada. O sea, se asomó a través de la puerta. Y en ese momento pues salimos despavoridas, ¿no? Después regresamos y nos armamos de valor y verificamos, y no había nadie en la casa. Entonces así como esa anécdota, pues hay muchas. Otra que les puedo contar es que mi abuelita veía una sombra. Bueno, no nada más ella, varias personas la vieron, pero en primer lugar fue ella. Veía la sombra de un hombre grande, no muy robusto, todo vestido de negro y con un sombrero de los grandotes como de los de la Revolución, y se veía fumando un cigarro, pero nada más veíamos la silueta, nada más se veía la silueta. Entonces, la primera vez que mi abuela lo vio, pues se preocupó porque estaba prácticamente en la entrada de la casa. Entonces se salió a preguntarle qué se le ofrecía, qué
qué quería o a quién buscaba, y al momento en que se iba acercando, resulta que la figura se iba desvaneciendo, ya no estaba. Cuando ella estaba a 1 metro, 1,5 metros de distancia de él, pues ya no estaba. Y varias personas igual que nos visitaban, o mis tías también en algún momento lo llegaron a ver, y nunca se ha sabido quién era o qué hacía ahí, pero era totalmente inofensivo, solo se paraba ahí y se ponía a fumar. Eso es lo que creemos. Otra anécdota es que mi tía, una de mis tías, a la hora de irse a dormir, nos cuenta que tuvo un sueño muy peculiar. Resulta que a la hora de que ya estaba entrada en el sueño, ella ve cómo está durmiendo, o sea, ella puede verse a sí misma en la cama, y decide deambular por la casa, decide subir a la azotea, y en la azotea se encuentra la figura de una mujer. A la hora de acercarse, ella nos cuenta que va tomando forma de una bruja, tal cual la pintan en los cuentos: cabello canoso, piel arrugada, sus manos largas, con sus uñas bastante largas también, y empiezan a reñir. A la hora de que ella se acerca a ella la ataca, le jala el cabello, la empieza a golpear, y lo que más sintió fue que le arañó el abdomen, o sea, le dio un arañazo así, un zarpazo en el abdomen, y en ese momento ella se despierta del sueño. Cuando se despierta se da cuenta que está en su cama, que es de noche, piensa que es una pesadilla y se vuelve a dormir. A la mañana siguiente ella se despierta y siente adolorido el abdomen. ¿Cuál fue su sorpresa? Que pues al verse la pijama, al verse la ropa de dormir, pues estaba arañada. Efectivamente estaba arañada y estaba rasgada, y tenía pues la sensación de dolor en su abdomen, ¿no? Entonces también ha sido una de las cosas por las que nos aterra quedarnos en la casa de mis abuelos completamente solos. Siempre procuramos que alguien nos acompañe o dejar alguna luz prendida. Mi abuela pues tenía mucha fe, era una católica de hueso colorado hasta el final de sus días, y siempre tenía imágenes de vírgenes, de cristos, de santos, y aún así pasaban todas estas cosas, y hasta la fecha nos siguen azotando puertas, seguimos escuchando pasos, seguimos sintiendo a veces alientos aquí en la nuca. Y pues sí, es una casa que finalmente nosotros sabemos que tiene una historia, pero no sabemos todavía cuál es, ni si algún día la lleguemos a saber. Pues eso ha sido todo, espero que les haya gustado y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Estás escuchando Radio El Mensajero Solitario. Euni, ¿cuándo nos invitas a quedarnos en la casa de tus abuelos? ¡Qué emoción! Sí, interesante. ¿Dónde que está ella? ¿En qué ciudad? En México. Sí, pero ¿en qué ciudad? Atlisco, México, me dice que ya está, a menos donde que ella vive, pero no sé si los abuelos están en la misma ciudad o en otra ciudad. Igual sería muy interesante pasarse unos días por ahí a ver qué se siente. Sí. Instalar unas cámaras también. Sí, muy interesante. Bueno, un movimiento paranormal bastante variado, ¿cierto, Carolinos? Sí, así es. Sí. Definitivamente sí. Parece que hubiera muchas fuerzas ahí. Diferentes fuerzas. Quién sabe si están en combinación una de las otras o cada una es independiente. Quién sabe. Cada caso es distinto, ¿no? Cada caso es distinto. Y las reglas espirituales no se aplican para todo el mundo. Yo quiero matizar un poco más el último anécdota que ella relató acerca de estos sueños nocturnos. Lo primero que ella estaba relatando era el típico viaje astral, sí. El que tú te puedes ver dormida o dormido en tu cama, pues puedes dar una vuelta por la casa, estas cosas, y ocurre la famosa parálisis del sueño, que muchos seguidores nos escriben, que qué ha pasado, que siento, que se me paralizó el cuerpo por la noche y tal. Esas son cosas completamente normales, a todos nos ha pasado mínimo unas 2 o 3 veces en la vida o más. Es un fenómeno que ocurre cuando nuestro cuerpo espiritual se está acoplando a nuestro cuerpo físico. En ese momento tomas conciencia más rápidamente de lo normal y se siente esa sensación así como de pánico. En condiciones normales es así. Ahora, también existen estos bichos nocturnos
llámese incubus y sucubus, unos atacan a hombres, otros atacan a las mujeres, siempre suelen aparecer por la noche. Todos alguna vez hemos sentido pánico por este tipo de bichos, porque parece que todo el mundo en el planeta ha sufrido un ataque de este tipo, en el que pues parece que el que vio la abuelita de nuestra amiga Eunice fue bastante más agresivo, más explícito, más fantasmal, porque le dejó unas marcas en el cuerpo. Este tipo de bichos se alimenta de la energía del cuerpo en estado de pánico, así como tú, como seguidor del Mensajero Solitario, nos estás escuchando, comes pollo, carne, ensaladas, arroz, etcétera. Este tipo de bichos que están en la 4 o en la quinta dimensión se alimentan de estas energías de miedo. De ahí es donde está en parte basada esta película de Disney que salió hace algunos años, Monster INC. Ustedes lo verán como si fuera una simple película de niños de animación con un final feliz, pero tiene bastante trascendencia, porque estos monstruos, digamos que de la película, protagonizaban estos incubos y sucubos que van como de casa en casa, alimentándose de la energía de las personas cuando están durmiendo, porque solamente cuando están durmiendo tienen acceso a estas energías, generarle un poco de pánico en la gente, y esa es su comida. Realmente es normal, en condiciones normales, que esto ocurra. Lo anormal sería que ocurriera todos los días, Carolina. Sí, eso sí. Increíble. Oye, ¿por qué no explicas, redondeas un poco el tema de los incubos que dices que habitan en el cuarto y la quinta dimensión? Porque me imagino que mucha gente puede confundir estos seres de pronto con demonios o espíritus, porque la gente tiene mucho preconcepto con respecto a lo que son espíritus y los demonios, ¿no? Sí. Nosotros hemos aclarado mucho en muchos temas, en programas anteriores, en sesiones públicas incluso, la verdadera naturaleza de los titanes, de los espíritus y de los ángeles, los demonios, ¿cierto? Y tomamos muchos preconceptos, pero nunca hemos tratado el tema de los incubos, ni de estos seres de la cuarta ni de la quinta. Entonces, de pronto, sería bueno hacer una definición, y de pronto ya en un programa más adelante, pues podríamos, o incluso en una sesión, sí, podríamos abondar mucho más qué son estos seres, de dónde vienen, y si acaso nosotros tenemos un preconcepto, y si este concepto que estamos dando es erróneo, claro, pues en la sesión lo confirmamos, ¿no? Recuerda que el conocimiento no es estático. Pero entonces aclaremos el dato estable que tenemos nosotros en este mismo momento acerca de qué son estos seres. El dato estable es que nosotros en este momento somos seres de la tercera dimensión, ¿sí? Eso es el dato estable, eso no es del Mensajero Solitario, y sí ya se sabe ya de muchas fuentes. Ahora, estos seres están en la escala evolutiva un poquito más arriba que nosotros. Estamos hablando de la cuarta dimensión y quinta dimensión. Eso quiere decir que ellos no se alimentan de lo mismo que nos alimentamos nosotros. Ellos se alimentan de energías más sutiles. Entonces, este tipo de bichos tienen tecnología, si bien son seres físicos, son seres de carne y hueso, porque eso sí lo hemos preguntado en algunas sesiones que no hemos sacado al aire. Tienen carne física, si nacen de un huevo o de una mujer, dependiendo de dónde salgan. Tienen tecnología para hacerse invisibles, ¿verdad? Entonces, el alimento de ellos es aparecerse por las noches, generarle miedo a la persona que está durmiendo y alimentarse de ese miedo. Realmente se podría decir que en condiciones normales son seres inofensivos, son bichos nocturnos que solamente te harán pasar un pequeño susto por la noche. A veces lo puedes percibir de acuerdo al grado de percepción de la persona que esté durmiendo ahí. Puede percibirlos más o puede percibirlos menos. Unos los pueden ver, otros los pueden escuchar, otros los pueden escuchar y ver al mismo tiempo, otros solamente los pueden sentir, pero al fin y al cabo estos bichos lo que quieren es alimentarse un poco de tu miedo, generándote un poco de miedo en ese momento. Pero demonios no son, Carolina, demonios no son, aunque suene demoníaco de que alguien se alimente de tu miedo. Fíjate, hay un preconcepto que la gente puede tomarlo como un dato en común, sí, que los demonios se alimentan del miedo, y estos bichos de la cuarta o quinta dimensión también. O sea, es que tenemos que incluir que estos seres que en el nivel evolutivo están un poquito más arriba que nosotros, hay buenos y malos. Sí. Así como nosotros aquí en la 3D somos buenos y malos al mismo tiempo. Unos más malos, otros más buenos, según la percepción de cada uno. Uno será el villano de alguien, otros seremos el ídolo de otros, y así por el estilo. Entonces, en este tipo de seres también habrán algunos que serán más malos que otros, y otros serán más buenos que otros. Así, no se puede generalizar colocando demasiada ignorancia en los datos que se desconocen, porque este es el alimento de ellos. Y en la escala evolutiva, carolinos, este tipo de bichos tienen todo el derecho a alimentarse de nuestras energías de miedo, así como nosotros tenemos todo el derecho a matar a un pollo y comérnoslo.
Así funciona la cadena alimenticia, Carolina. Sí, así es, exactamente, así es. Es que es una ley, no podemos hacer nada contra eso. Aunque habría que ver cómo afectan esas energías de miedo a ellos, cómo le afectan a ellos cuando se alimentan. Recuerda que nosotros creo que en una sesión descubrimos que cuando nosotros nos alimentamos de la carne de ganado, pues de vaca, y no sé si fue en una sesión, no recuerdo porque esto fue hace mucho tiempo. Es más, no sé si fue pública o privada, de hecho. Cuando nos alimentábamos de miedo, nos afectaba el cuerpo y nos los enfermaba. Creo que salió eso. Porque hay mucho preconcepto con respecto al tema de la carne. Que si comemos carne nos enferma el cuerpo, que nos da cáncer, es decir, que es malo para el cuerpo. Pero resulta que ahí creo que salió que no es que era malo, sino que si el animal había muerto con miedo, o había fallecido de una manera que antes de morir tenía miedo, ese miedo se le pasaba a la carne y nos afectaba a nosotros también. No sé si recordás. Sí, exactamente, claro, exactamente, porque nosotros somos sensibles a esa química que genera el animal al momento de morir. Y la carne de por sí es más o menos tolerable y nutritiva para el tipo de cuerpo que nosotros tenemos, porque no somos directamente carnívoros. Digamos, no solamente energía, sino fluidos que el animal en estado de pánico genera, no son precisamente tan benéficos para nosotros, ¿verdad? Pero para estas entidades que muestra nuestra amiga Euni en su ejemplo de su relato, son más que líquidos, son energías. Ellos se alimentan de esa energía de la misma manera como nosotros nos comemos un suplemento almuerzo todos los días. Exactamente, así es. Bueno, en fin, entonces ya tenemos ese concepto claro, tenemos que ahondar nosotros aparte acerca de esto. Sí, exactamente. Incluso voy a aprovechar la oportunidad para matizar un poquito más allá, que muchos de estos seres que están en la tercera y cuarta dimensión, que se alimentan de estas energías sutiles y que somos parte de una cadena alimenticia en las que diferentes razas que viven en el planeta se alimentan, y se alimentan no solamente de nosotros, así como nosotros nos alimentamos de pollo, de pescado, etcétera. Muchas desapariciones de niños que van para rituales de este tipo no solamente se alimentan de la carne del niño, sino de las energías de estos niños que expelen al momento de morir o al momento del pánico, del sufrimiento. Esta clase de seres están ahí listos para consumir esta energía de estos niños que desaparecen, porque desaparecen más de 7.000 niños en Estados Unidos y eso no sale en ningún lado. Solamente unos cuantos casos salen de niños desaparecidos solamente en Estados Unidos. Entonces, el dato que no se sabe, que no es muy público que digamos, que se lo confirmamos aquí en el Mensajero Solitario, es que muchos de esos niños que se pierden caen en estas redes que empiezan por humanos, pero se los entregan a muchos de estos seres que están en la cuarta y quinta dimensión para que ellos se alimenten. ¿Qué trae karma eso? Desafortunadamente no trae karma, Carolina, porque la cadena alimenticia funciona así como nosotros matamos un pollo o un pescado para comérnoslo, para ellos es completamente normal comerse niños. Pero entonces, bueno, a ellos no les trae karma, pero al ser humano que se presta para eso sí le trae karma, eso sí te lo aseguro, porque es un acto hostil contra tu misma especie. Es un acto hostil contra tu misma especie, estás siendo cómplice para alimentar a otros. En fin, eso es un tema. Eso salió en una sesión que no hemos publicado con Ron Paul. Vamos a ver si preparamos el material para sacarlo más adelante, porque tiene un poco que ver con el tema de la iglesia, los Homo capensis, los favores que se hacen entre estas especies. Si bien los Homo capensis no comen niños y estas cosas, sí le hacen el favor de conseguir a esos niños para esas otras especies con las que también compartimos el planeta. Recuérdense que en nuestro video, el origen de las razas, especifica que la raza humana, a pesar de su variedad de colores, no es la única raza con la que habita el planeta. Los cabezones tampoco son los únicos. Hay otras más que todavía ni siquiera nosotros acá en el Mensajero Solitario hemos descubierto, pero sí lo que hemos podido dilucidar es que se alimentan de ese tipo de energías, de sufrimiento y de temor y de terror. Así como la película Monster Inc. lo explicó en su momento, así, pero un poco más macabro, es la realidad, Carolina. Wow, la realidad a veces supera la ficción. Bastante. Entonces, bueno, yo creo que si no quieres agregar algo más acerca de este tema, podríamos pasar al siguiente audio. Sí, así es. Vamos a pasar al siguiente audio. Muy bien, ahí vamos. Hola, un saludo para el programa del Mensajero Solitario. Me llamo Elena Tilano y soy de la Ciudad de México. Les quiero contar una historia que le pasó a mi mamá cuando ella era joven.
Una historia que se quedó grabada en mi mente porque nos las contó desde que éramos pequeños a mi hermano y a mí. Y hoy quiero compartir con ustedes. Espero que les guste. Gracias. Para empezar mi relato, empezaré por contar que mi mamá en ese tiempo, ella era muy joven. Vivía con su papá porque su mamá vivía con una hermana. Para ese entonces, ella acostumbraba a lavar muy noche. 3 días antes del suceso, en una ocasión dice que escuchaba voces, como que le hablaban. Y ella pensaba que era el velador, que rondaba las calles porque esto sucedió en la Ciudad de México. Al siguiente día dice que volvió a escuchar que le hablaban, pero esta vez le tocaban el zaguán y ella no hizo caso. Al siguiente día ella regresaba de la casa de sus amigas y ya era un poco tarde, para ser exacta eran como las 11 entonces. Se le antojó un café y salió al patio con un pocillo por agua y dice que empezó a jugar con el agua. Dice que duró como unos 5 minutos más o menos, cuando de repente dice sentir un escalofrío que le erizó todo el cuerpo. Ella tenía un gato y un perro. Dice que el gato esponjó la cola y hizo la F y se fue corriendo, muy asustado. Y el perro empezó a dar de ladridos muy desgarradores, a aullar. En eso dice mi mamá que oyó cómo sacudió en el portón. Como era de madera, era muy fácil que lo pudieran mover con facilidad. Dice que ella volteó asustada al portón, cuando de repente vio allá arriba, y no lo podía creer. Vio algo que no podía creer, algo horrible. Era una mujer aparentemente con un vestido, o más bien como una bata blanca. Dice que el pelo lo tenía muy largo, y la cara muy roja. Y vio unas uñas que más bien parecían garras largas, negras. Y ya hacia arriba y seguía sacudiendo el portón, con tal furia que dice mi mamá, que hasta como que gruñía como un animal rabioso. Y estaba a punto de saltar para adentro. En eso dice mi mamá que del susto agarró el pocillo y se empinó todo el agua del susto. Cuando de repente ya estaba dentro esa cosa. Dice que como pudo corrió al cuarto. Para eso mi abuelo estaba dormido y ella le hablaba y lo sacudía y él nada, él no despertaba. Y con el miedo y los nervios dice que le dieron ganas de ir al baño, pero para eso debo decir que el baño estaba atrás del cuarto y en el cuarto había una ventana que daba hacia el baño. Pero eran tantas las ganas que no podía aguantar que pensó en ir al baño, pero en eso se asomó por la ventana y cuál fue su sorpresa que vio esa cosa parada ahí como esperándola atacar. Entonces dice que del susto se le quitaron las ganas de ir al baño y corrió a su cama y se tapó de pies a cabeza. Dice que como, ¿qué será? En el caso de unos 5 o 10 minutos, se escuchó por toda la calle un llanto, un alarido que se oía así como las ambulancias, la sirena de las ambulancias. Estaba tan aterrorizada que duró días sin poder dormir. Al contarle eso a sus papás y a sus hermanos, no le creyeron nada. Dijeron que a lo mejor era alguien queriéndola asustar, pero ella les decía insistentemente que no era posible, porque esa cosa que vio flotaba, no pisaba el piso. Y ella quedó muy traumatizada al ver ese rostro rojo, los ojos negros llenos de odio, y el pelo largo, y dice que no lo puede olvidar y que es una de las anécdotas que mi mamá nos cuenta. Espero que les haya gustado y me da gusto compartirlos con el auditorio del programa El Mensajero Solitario. Un saludo desde México. Hola, un saludo. Estás escuchando Radio El Mensajero Solitario. Un saludo para ella también, desde El Mensajero Solitario. Carolino, ¿qué opinas de esta historia? Este ataque bastante persistente, ¿ah? Bueno, hay una carga energética poderosa, ¿no? ¿Te puso la carne de gallina, Amadón, sí o no? Sí, imagínate, yo ahora que tengo la luz apagada, ya pues, iba a tomar agua, pero ya se me quitaron las ganas de tomar agua. Bueno, mira, esto es un ataque, pues es una manifestación bastante persistente, porque fíjate, en la mayoría de las historias de este tipo,
la aparición solamente se limita a que lo ves una vez, vuelves a espabilar y no la ves. Sí, sí es. Pero este fue mucho más allá, con bastante ruido, con persecución, con una imagen bastante terrorífica y todo eso. Yo lo primero que puedo deducir ahí, porque o sea, este es un caso difícil de verificar, solamente puedo opinar, es que la capacidad psíquica de la mamá de nuestra amiga Elena es bastante buena. Es bastante buena. Es un receptor, ¿no? Un gran receptor, sí. La única manera sería, para saber qué pasa allí, habría que por lo menos, en mi caso, yo tendría que ver por lo menos una foto del lugar, de las cosas, para tener una idea de qué energía hay ahí, o qué despide el lugar, qué despiden las cosas, incluso de la persona que es el gran receptor, ¿no? Sí. Para ver qué concepto me puede llegar. Pero mientras tanto sería simplemente pues especular, ¿no? Especular el origen de estos ataques. Bastante fuerte, bastante fuerte. Sí, fuerte. Okay. Llamó la atención la parte en que la mamá de ella viene, se toma todo el pocillo de agua porque en ese momento uno queda con la garganta seca. Sí, muy espeluznante esta historia. Nos hubiera encantado, Elena, que esta historia nos la hubiera contado directamente tu madre a través de un audio, sí, o una llamada telefónica, porque pudiéramos ahondar bastante más en estos detalles tan ricos de esta experiencia tan rara, tan aterradora. Sí, exacto. Increíble, ¿no? Y estas cosas, a mí me impresiona mucho que tú haces estas convocatorias para que la gente comparta sus historias y la respuesta es casi inmediata. Es decir, pareciera que todas estas manifestaciones, por muy increíble que suenan estas historias y que son increíblemente ciertas también, parece que fuera algo muy común y por algún motivo u otro la gente no habla de eso. O si habla de eso es simplemente Un programa especial paranormal. Sí, o para un público exclusivo o a ciertas personas. Es decir, es común pero no es común. Es decir, es muy común pero al mismo tiempo No es común contarlo. no es común contarlo ni es muy mediático la cosa. Exactamente. Entonces llama mucho eso la atención. Todas estas manifestaciones son muy normales y por alguna razón la gente no habla de eso, y si se habla de eso es para simplemente hacer una película o meterlo dentro del terreno de la ciencia ficción, o escribir un libro o algo así, una novela ficticia. Sí. Pero no se trata del tema de manera directa. No sé. Y por los conceptos religiosos, gente tan dividida en este tipo de opiniones, y bueno. No, la gente cree más en la religión que en esto, y estos son hechos palpables, porque la religión es la fe, bueno, va de la mano de la religión, y la religión, pues cuando uno es muy religioso, uno cree en las cosas que no ve. De eso se trata la religión. La religión es un implante, yo siempre lo he dicho, un implante engrámico. Pero es que estas cosas, tú las ves, se están viendo, sobre todo los protagonistas de las historias, los actores de la historia, las personas que están involucradas con estos temas, con estas manifestaciones, ellos lo ven y comparten sus historias, y muchos dirán son imaginaciones, ¿no? Es lo primero que la gente piensa, lo cual me parece increíble y me parece irónico porque la gente prefiere, no sé, rezarle a un Cristo. O sea, no sé, es como la religión es como si tuviera más credibilidad que estas manifestaciones tan cotidianas. La gente prefiere creer de pronto más en una imagen religiosa que en estas cosas que realmente esta gente está viendo. Una imagen religiosa no representa realmente nada, no te está manifestando nada ni te está probando nada, mientras que estas manifestaciones espirituales de estas personas que nos están compartiendo sus historias son reales y la gente tiene sentimientos reales como el miedo, frustración, incluso amor. Recuerda el tema del niño, sí, de Juanqui. Entonces, son contradicciones de la vida, contradicciones de las cosas que suceden aquí en este mundo. Quería nada más hacer esa anotación, Amado. Lo que pasa, Carolinos, es que la gente prefiere confiar en el conocimiento estático de la religión, donde supuestamente está tipificado este tipo de fenómenos, pues a la luz de la religión, libros que han sido escritos durante ya hace muchos siglos, cientos de años, y entonces agarrarse a la explicación de que da la televisión o que la que da el pastor, que también se agarra al mismo conocimiento estático, pues lo mantiene a ellos, digamos que en un nivel de conformismo bastante óptimo. Y le da como tranquilidad espiritual, ¿no? Y le da tranquilidad espiritual, claro, cuando la sensación fue realmente bastante aterradora, como la del caso de la mamá de esta muchacha, que requeriría una explicación mucho más del lado científico, cosa que nosotros nos hemos aproximado un poco más porque no somos organización religiosa, sino tratamos de darle explicaciones científicas partiendo de un talento espiritual que es el tuyo para explicar este tipo de cosas.
cosas, es decir, un conocimiento más nuevo, actualizado que los libros viejos de la religión. Y que es dinámico, porque nosotros reemplazamos los datos estables por nuevos todo el tiempo. Exactamente, o sea, que nos equivoquemos en lo que estamos diciendo y tengan la plena seguridad que haremos un cuarto programa para corregirlo si nos hemos equivocado en algo. Claro, porque al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es traducir conceptos espirituales y nadie es infalible. Nadie es infalible. Nadie es infalible. Nosotros también nos equivocamos. Nos podemos equivocar, nos hemos equivocado una que otra vez y seguimos adelante porque la verdad absoluta no la tiene nadie, ni siquiera el mensajero solitario. Nadie. Y estos son descubrimientos que deben ser tomados como referenciales, precisamente porque están en constante movimiento los datos estables. Exactamente. Y son susceptibles de ser reemplazados por uno nuevo que nos acerque más a la verdad y nos saque de la confusión. Exacto. Y llene el vacío de información, tal cual. Entonces, eso es lo que hay, mis queridos amigos. Recuerden que la verdad absoluta ni siquiera la consigues el día de tu muerte, como muchos creen en sus preconceptos, ¿no? Que donde yo me muera lo voy a saber todo, ¿no? Cuando tú te mueras vas a saber lo mismo que sabías antes. Exactamente, es así. Lo mismo que sabías antes. Y ni te vas a volver más bueno. Para matar no te vas a volver más bueno. Ya, vas a seguir siendo lo que fuiste. Sí, es más, puede haber hasta más confusión en cierto momento. Recuerda el tema de los fantasmas. Claro, exactamente. Entonces, por eso reencarnamos, para evolucionar. Es que la evolución, es que si no encarnáramos, Madón, es sentido común. Si no encarnáramos. Exacto, ahí está el sentido de la reencarnación y el sentido de repetir la vida cuando no se cumple una misión, cuando no se aprende lo que se tiene que aprender para poder seguir adelante. Aprovechamos para matizar, Carolinos, que no hay obligación de evolucionar ni de involucionar. Cualquier persona que finalice esta vida que están viviendo actualmente puede involucionar. Claro. No crean que por estar escuchando el mensajero solitario están avanzando. No, para nada. No siempre. No. Estos son conocimientos que para que funcionen deben ser aplicables. Si no se aplican, no funciona. Y no hay que aplicarlos tampoco. Es que aquí nosotros no queremos que la gente haga lo que nosotros decimos. Para nada. Exacto. Nosotros somos solo mensajeros. Y si podemos ayudar a la gente y si la gente nos pide ayuda, ya eso es otra cosa. Y eso es un avance. Nosotros estamos aquí dispuestos a ayudar a todo el mundo. Y por eso hacemos esto, para ayudar a la gente. Pero nuestra responsabilidad solamente llega hasta el momento en que nosotros tiramos el mensaje. Hasta allí. Tal cual. Entonces, no es con o sin mensajero solitario, no es garantía de evolución ni de involución. Recordemos que la definición de evolución es el aumento de la percepción de los sentidos. Por consiguiente, la involución sería la reducción de la percepción de los sentidos. Exacto. Es decir, voy a colocar un ejemplo clásico ya que tenemos aquí el tema sobre la mesa. Si tú eres de esas personas que le encanta maltratar animales, maltratar perros, tú perfectamente, por ley de karma, en tu próxima vida, apenas te mueras de esta, encarnes en un perro callejero bien chandoso, y te encontrarás a una persona que te maltratará como perro, así como tú maltratabas a esos animales en esta vida. Entonces ahí estás involucionando, estás reduciendo la percepción de los sentidos que tenías anteriormente a una percepción inferior, y encima para pagar tu karma. Así funciona el universo. No, ¿y cómo va? Y la pagas muy mal también en esta vida. ¿Por qué? Porque el karma, el otro preconcepto que lo he mencionado anteriormente, no creas que le haces daño a un ser que es inferior a ti en la percepción. Es decir, obviamente un perro es mucho menos evolucionado que tú porque tú estás en ventaja con él, porque tus sentidos son más perceptivos que él y tú piensas en abstracto, mientras que el perro no piensa en abstracto. Exacto. No piensa en abstracto. No es que no piense, sí piensa y tiene sentimientos, claro que los tiene, pero no piensa en abstracto, nunca, jamás. Un perro no habla ni puede leer. Entonces nosotros estamos en ventaja sobre el perro. Un acto hostil cometido hacia un animal genera el karma peor que si le haces daño a un ser humano de igual a tú. Exactamente. Sí, porque un ser humano que está igual en tus mismas condiciones tiene la misma manera de defenderse que la tuya, mientras que un perro no la tiene. Entonces, que el karma es peor. Lo que pasa es que las leyes humanas nos ponen en un nivel distinto, le da más importancia a la vida humana que a la vida animal. Entonces, el castigo, desde el punto de vista penal, es distinto. Si matas a un perro, no vas a la cárcel por 40 años, ni por pena de muerte que si matas a un ser humano. Pero desde el punto de vista espiritual, no funciona de esa manera. Así que si tú eres un mataperros de esos que anda por ahí, o de esos matagatos, agárrate. Sí, agárrate, porque si bien el castigo no va a ser penal, va a ser karmático y muy fuerte. No, y esto que estamos diciendo no es una regla, es decir, de pronto no vas a ser un gato ni vas a ser un perro, es un ejemplo. Puede ser una cucaracha. Sí, o puedes terminar en tu misma vida de una manera, puedes terminar muy mal también. Como perro de dos patas, pues. O en esta misma vida, es decir, no necesariamente tienes que esperar a la otra, en esta misma vida también. El karma tiene miles de maneras de cobrárselo. Millares de maneras. Así que no se preocupen, de que llega. Exacto. Eso no falla.
Eso no falla, mis queridos amigos. Bueno, miren cómo hemos aprendido más allá de lo paranormal, llegando a terrenos mucho más normales, testimonios más explicables, enseñanzas más aplicables, quiero decir, a la vida real en estos cortos audios que no son precisamente para asustarse, sino para aprender aquí en este programa paranormal del Mensajero Solitario, Carolinos. Entonces vamos al último audio de esta noche, enviado por nuestra amiga Groisier, donde nos deja una historia paranormal muy espeluznante. Muy bien, aquí vamos. Buenas noches, amigos de Mensajero Solitario. Mi nombre es Gloricera Alemán. Vivo en Caracas, Venezuela. Mi historia es la siguiente. Cuando tenía 4 años, conversaba con un familiar mío que está fallecido. No sabía que estaba fallecido y yo la veía siempre sentada en la mesa de la sala fumando cigarros. Y siempre ella se ponía a hablar conmigo y yo hablaba con ella. Una de las conversaciones que tuvimos, y fue la más impresionante, fue que me dijo de una tragedia de Tacoa que sucedió en el estado Vargas. Mi papá ese día tenía guardia con la electricidad de Caracas y yo me puse a llorar y le dije a mi papá que no se fuera porque ella me dijo que tratara de hacer lo posible para que mi papá no saliera. Y gracias a Dios me dio fiebre emocional, mi papá no fue a trabajar y explotaron unos tanques de petróleo que vi ahí y fue una tragedia muy grande, hubieron muchísimos muertos. Y ahorita de adulta que tengo 38 años, yo tengo dos niñas que viven conmigo, una de 12 y una de 5, y estábamos en la casa un día de que le íbamos a echar el agua a una niñita. Le echaron el agua, nos vinimos a acostar y estábamos muy inquietas. No conciliábamos el sueño, dábamos vueltas en la cama, prendíamos y apagábamos la televisión y de repente vimos un celaje blanco que se paró en la cortina. Entonces cuando mi niña se dio de cuenta, era la sombra de un hombre que nos miraba. Y nos miraba, entonces nosotras nos asustamos y él trataba como de hablar y nosotras lo que hicimos fue arroparnos y taparnos la cara, la cabeza, todo porque nos atacaron los nervios. Entonces ese celaje se molestó y tiró de la cocina para el cuarto una olla. Nosotros nos levantamos y tratamos de salir corriendo. Cuando íbamos saliendo corriendo venía una niña que es familiar de el papá de mis niñas con 2 bebés en las manos porque se había formado una paliza. El hijo del señor que nosotros vimos en el cuarto estaba peleando y yo creo que fue que él trató de avisarnos algo. Y siempre en mi casa lo vemos en la sala, en la cocina, en cualquier lugar y no sabemos por qué y a veces nos preguntamos por qué él se nos aparece solamente a mis hijas y a mí. Estás escuchando Radio El Mensajero Solitario. Qué historia tan maravillosa la que nos envían nuestros seguidores, Carolinos. Increíble. Un saludo para la gente de Venezuela, por Dios, el pueblo tan digno de Venezuela. Tan espiritual Venezuela. Estas historias magníficas tenían que ser de Venezuela. Tenían que ser de Venezuela. Impresiones, Amado. Bueno, Gloricer, definitivamente hay una gran capacidad psíquica en ella y que sustenta las 2 historias. La primera porque ella podía sentarse al lado de este familiar, creo entender que era un familiar de sexo femenino, que ella pensaba que era un familiar y resulta que era un tremendo fantasma, que dialogaba contigo como si fuera una cosa completamente normal. Eso quiere decir que la capacidad psíquica de Gloricer para ver estas entidades es bastante alta. Y bueno, y recordemos que hay fantasmas buenos y malos. En los 2 casos se muestran en ejemplos lo que nos puso Gloricer, porque no todos los fantasmas son para asustarse, como la gente piensa. Algunos son para avisarnos de catástrofes. En el primer caso que ella nos explica, le avisó de la posible explosión en el trabajo del padre de ella
y se pudo evitar, gracias a Dios la percepción de esta chica fue tan grande que pudo evitar que su padre llegara al trabajo en ese momento. A veces uno tiene esas corazonadas tan fuertes, señores, que es mejor escucharlas. Esa es la intuición que te está hablando, tu tetano, tu ángel, no importa dónde venga el mensaje, y es mejor acatar este tipo de intuiciones, Carolina. No sé qué quieras decir. Sí, así es. No, completamente de acuerdo contigo. Yo pienso que más que todo son manifestaciones del ángel guardián. ¿Sí? A menos que sea tan operante, ¿no? Y haya una manifestación un poco más clara. Pero más que todo son protecciones del ángel, de tu ángel guardián, y que, por supuesto, si tu capacidad psíquica está muy, muy sensible, vas a recibir ese mensaje o esa intuición o esa corazonada con más fuerza o menos fuerza, ¿no? Y ciertamente voy a sustentar y voy a probar que la capacidad psíquica de ella es bastante fuerte, sí. Porque en la segunda historia ella no estaba sola. En la segunda historia ella estaba con una o dos niñas y todas tres estaban viendo lo mismo, el señor parado en la ventana, tratando como de advertir de la situación de peligro que había en la calle. Entonces, recordemos, hay una cápsula de nosotros donde se explica que en ese tipo de momentos, tipo de situaciones, la persona que tiene la capacidad psíquica más alta comparte la capacidad psíquica con las otras personas que no la tienen tan desarrollada, haciéndoles posible ver este tipo de manifestaciones por primera vez en su vida. Entonces es el caso de Gloricel, que hizo que las otras dos niñas puedan ver esta manifestación de este señor en la cocina haciéndose notar para advertir del peligro que había en la calle. Entonces felicitamos a Gloricel por esta gran capacidad psíquica. No sé qué quieras decir, Carolina. No, sí, definitivamente lo felicitamos y tenía que ser de Venezuela, hombre. Es que esos son tierras que emanan poder espiritual. En esa tierra venezolana, eso ya por ley de atracción, por etiqueta, por todo, ahí la gente nace con ese talento innato, mío. Ahí están. Está en la tierra, está en la comida, está en el agua. Está en la tierra, está en su gente, está en el agua, está en la lluvia, está en la naturaleza, ahí está inerme, o sea, es decir, inherente. Algún día tenemos que ir a Venezuela, Carolinos, algún día. Sí, tenemos que ir a Venezuela, definitivamente, tenemos que ir a Venezuela. Muy bien, amigos del Mensajero Solitario, estas han sido las 3 super historias que ustedes nos han enviado, 3 historias de altísima calidad, muy espeluznantes, pero también que dan pie para aprender bastante. Por esto las hemos seleccionado en esta mágica noche paranormal de Radio El Mensajero Solitario, donde ustedes ni se imaginaron que iban a aprender de estos temas: seres de la 4D, seres de la 5D, compartición de capacidades psíquicas, buenos y malos, diferencias entre ángeles y demonios. Hablamos de todo un poco, conocimiento libre del estado estático, Carolinos. Así es, totalmente libre el estado estático. Seguimos aprendiendo los unos de los otros, seguimos haciendo estas sesiones, las sesiones no van a parar, vamos a seguir esto aquí. Vamos a ver Mensajero Solitario para radio. Así es, amigo Mensajero Solitario, ningún conocimiento es estático, así como tú no te vas a quedar estático en esa silla una vez finalice el programa. Ningún conocimiento es estático, ni siquiera el del mismo Mensajero Solitario. Todo va a seguir avanzando, todo sigue en movimiento, porque así funciona el universo y así es como hay que entenderlo. No aferrarse a preconceptos escritos en libros de hace 100 o 2000 años que ya realmente cumplieron su función hace 100 o 2000 años. Y bueno, hay que dejar quemar esa etapa. Sí, esto está muy bien para la cultura general, para no pasar por ignorantes o pecar por ignorantes, porque la ignorancia es atrevida, pero nada más por eso. Así es, amigos del Mensajero Solitario. Entonces esta es la gran enseñanza que hemos compartido con ustedes, esta mágica noche de domingo paranormal de Radio El Mensajero Solitario. Recuerden que en breve estaremos estrenando nuestra entrevista al espíritu de Steve Jobs, pronto también al gran Nikola Tesla, del cual mencionamos mucho en el análisis de las almas del Titanic, cápsulas, sorpresas, programas de radio y mucho más. Tendremos también a Simón Bolívar en Radio El Mensajero Solitario. Muchas sorpresas. El Mensajero Solitario es una organización de conocimiento espiritual para ayudarlas a entender a ustedes el mundo espiritual sin ningún tipo de dogmas y conocimiento estático que te obligue a creer en nosotros. Solamente somos conocimiento referencial para quien tenga oídos para escuchar. Así está, Amadón. Bueno, será entonces un saludo para ti, para todos los demás. Gracias a todos por sintonizarnos, a ti por estar siempre disponible. Y será vernos, ya será la próxima semana a la misma hora, en el mismo lugar, como siempre, Amadón. En Línea Internacional, Carolina. Sí, y seguimos trabajando duro en esto. Hasta siempre.